lo que es esto, el Estado usurpado, tierras tomadas en la Argentina, más de 500 hectáreas, solo contando las que podemos contar, las que conocemos, que son las que están judicializadas, más de 200 causas en la Argentina con propietarios de tierras que reclaman ante una de las instituciones del Estado que se le restituya esa tierra que está siendo tomada en la mayoría de los casos por personas que toman esa decisión arriesgada también porque no tienen dónde vivir. Informe de Bruno Giacono en un ratito. Buenas noches a todos. Entonces, verdad, consecuencia, con una noche muy caliente. Lo charlábamos recién con Manu Jove, porque en el Congreso de la Nación hay reuniones ahora, en este momento, para definir la ley ómnibus. ¿Sale o no sale? Un apuro del gobierno, Manu, que es evidente y que tiene como una suerte de fecha límite, que es el 24 de enero. ¿Por qué el 24 de enero? Porque ha anunciado un paro general, el primer paro general de la Argentina. Yo sé, Maru, que muchas veces usamos nosotros los periodistas esta frase, pero realmente hay reuniones frenéticas. En este momento, despacho caliente, porque entra un grupo, sale otro. El diputado López Murphy viene de ahí. A esta hora todavía hay referentes de la UCR, dividida la UCR. Al mismo tiempo nos preguntamos, bueno, todo eso está pasando en este momento. No me armes interna, Jove, porque ya te veo ahí con los postrecitos. Marlboro Serenito, esa es una historia que nos vas a contar en un ratito. Acá vos aparecés y hay una interna. Yo te voy a echar la culpa a vos. Acá hay gente del gobierno. Eso solo le voy a adelantar. Otra interna más en Casa Rosada. Marlboro versus Serenito, la historia que nos trae Manu Jove, pero lo decíamos recién. Hay anunciado un paro general. Es el 24 de enero, es el primer paro general que le hacen al gobierno de Javier Milei a 48 días de la asunción. Hoy a la tarde hubo una reunión en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que también fue muy importante porque estuvieron los gobernadores peronistas, dirigentes del peronismo también, intendentes, diputados nacionales, algunos que estuvieron virtuales. ¿Cómo? Claro, porque bueno, porque la CETEP y la CTA también van a movilizar el 24 de enero. Y hay una enorme discusión porque esto es un hecho político. Quédate porque te vamos a contar cómo va a estar la calle el 24 de enero. Hoy el gobierno dijo temprano, Manuel Adorni, paren, ejerzan su derecho de huelga, pero el día no se lo pagamos. O sea, los empleados públicos que paren van a sufrir una caída, o sea, una baja en su salario, porque le van a descontar el día trabajado. Le podemos preguntar a Waldo Wolf en un ratito también qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, porque hay algunas provincias que decidieron también descontar el día. Estoy pensando en Entre Ríos, en Mendoza, y hay otras provincias, bueno, Axel Kicillof ya avisó que él no descuenta el día, y otras provincias que ideológicamente estarían de acuerdo en descontar el día, pero que están negociando las paritarias y que dicen yo no quiero un problema más. O sea, bastante difícil está la cosa, bastante complicado está el asunto como para que yo encima ponga en riesgo, por ejemplo, el inicio de clases. Sí, marzo está acá a la vuelta de la esquina. Un paro que muchos dicen, ¿es un paro político? ¿Contra qué? El gobierno dice, no me explico por qué llama o convoca un paro la CGT. No sabemos por qué están parando. Hay reuniones, está Waldo Wolf con nosotros y se lo vamos a preguntar en un ratito porque entiendo que el lunes tienen una reunión prevista con CGT para organizar el operativo de la movilización en la ciudad de Buenos Aires. Porque no es solo un paro nacional, el paro empieza a las 12 del mediodía, pero el acto comienza a 14:30, 15, va a haber oradores. ¿Se imagina el sindicalismo una plaza de los dos congresos, frente al Congreso, repleta de gente? De alguna manera es decirle al gobierno, ustedes tienen el poder en las redes sociales, ese favor o ese poder popular que dice el gobierno, nosotros tenemos, a nosotros nos votó el 56% de los argentinos para hacer estos cambios, y si estos cambios no podemos llevarlos adelante, los responsables van a ser ustedes, se lo dice la oposición y se lo dice el sindicalismo, y el sindicalismo le quiere responder con la calle. Ese favor popular, y como si yo te junto toda esta gente, entonces, ¿dónde está el pueblo de alguna manera? Y acá empieza un debate y una conversación infinita. Yo me preguntaba, realmente se los digo, no me acordaba cuándo había sido el último paro general de la CGT. El último paro general de la CGT fue el 28 de mayo de 2019. 2019, es decir, vos tuviste todo un gobierno en el medio donde no hubo un solo paro general convocado por la CGT. Por supuesto que cuando hablé con los dirigentes de la CGT se los pregunté. Me decían, bueno, tampoco en el gobierno de Alberto Fernández hubo la presentación de un proyecto de ley o un DNU de esta magnitud en lo que implica políticamente, pero también para todos los trabajadores que nosotros defendemos, dice la CGT. Pero fíjense, teníamos un raconto, digo, porque no hubo un solo paro general durante todo el gobierno de Alberto Fernández.
que de alguna manera el gobierno también dice, todo este despelote que nosotros tenemos ahora, inclusive con los salarios, es producto de la herencia. Fíjense, vamos a hacer los 13 paros, ahí veían, los 13 famosos y fatídicos paros generales al gobierno de Raúl Alfonsín, que no terminó, de hecho, entrega su gobierno en un acuerdo, ahí lo vemos, acá está, fíjense, casi 6 años, 13 paros generales. El primer paro general se lo hacen al día 269. En el caso de Javier Milei es en el día 48. Es cierto, Javier Milei arrancó con todo, ¿no? Con una devaluación muy fuerte, con una pérdida del salario del poder adquisitivo muy fuerte, una inflación que se disparó y un proyecto de ley ómnibus y un DNU que avanzó sobre todas las materias. En el caso de Carlos Menem, gobierno peronista, solo 8 paros generales, 10 años. 10 años, 8 paros generales, el día 1068, cuando hicieron el primer paro general. Acuérdense de los números que quedaron de la gestión de Carlos Menem. No solo las privatizaciones, sino el altísimo nivel de desempleo en la Argentina. 8 paros en 10 años. Bueno, lo mismo que Fernando de la Rúa del radicalismo, solo que en 2 años, ¿no? 8 paros generales, el primero el día 79. Ahí como que le corre de cerca a Milei, ¿no? Milei se adelantó. Es cierto que son situaciones y contextos muy diferentes. El caso de Eduardo Duhalde, 1 año y 4 meses, muy complejos, digo, el gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, mucha convulsión, crisis política, la situación económica súper acuciante, años de muchísima angustia, 2 paros generales para Eduardo Duhalde, el primero al día 141. Veníamos de un proceso político muy complicado en ese momento, bueno, Corralito. Caso de Néstor Kirchner, gobierno de 4 años, solo tuvieron un paro general y el primero fue el día 1416. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, una alianza muy fuerte con el sindicalismo, sobre todo con Hugo Moyano y ese poder de la calle, hasta que se terminó, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel, me acuerdo hoy del exhorto a Suiza cuando se peleó con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Solo 5 paros generales de la CGT en su gobierno, 8 años, el primero al día 1808. En el caso de Mauricio Macri fueron 5 paros generales en 4 años, el primero al día 484, o sea, más de 1 año. Acuérdense que cuando asume Mauricio Macri, hace, sobre todo en el primer periodo, una suerte de acuerdo con los Moyano y eso le permite a Mauricio Macri de alguna manera tener alguna suerte del control de la calle. Hay un crecimiento y si se quiere, como una cosa muy fuerte en este periodo de los movimientos sociales, Grabois, el movimiento Evita, que ganan poder por sobre los sindicalismos, sindicatos, y sobre todo sobre la CGT, que tiene que ver también con un cambio en la matriz productiva de la Argentina y de la generación de trabajo, ¿no? Hay muchísimo trabajo informal, lamentablemente, y hay una representación que queda por fuera de los sindicatos, porque si no tenés trabajo formal, ¿quién te representa? Bueno, el representante de ese trabajador informal que terminan siendo los movimientos sociales. Todo esto para decir un poco o pensar quizás a quién le conviene el paro general de la CGT del 24 de enero. ¿Y por qué pensamos esto? Y lo charlábamos con Manu hace un ratito y que se conversó en la reunión de esta tarde. ¿Dónde está el peronismo? Pablo Moyano hace unos días decía, ¿dónde está Cristina? ¿Dónde está Alberto? ¿Dónde está Massa? Bueno, hoy apareció Kicillof, ¿no? Que de alguna manera buscó como centralizar esta reunión. Fue el anfitrión. Puso la casa, pero además viste que después cuando dieron la conferencia de prensa, él intentó ahí responder las preguntas. Viene habiendo reuniones y una sintonía ahí con un Axel Kicillof que no tiene posibilidad de renovar, de ir por otro mandato en la provincia de Buenos Aires y que quiere de alguna manera como, por lo menos va a dar esa pelea, liderar en el peronismo. ¿Qué lugar va a tener, no el peronismo, digo, los dirigentes del PJ en el acto del 24 de enero? Van a encabezar. Hay un escenario para 200 personas. Hasta vos, Manu, podés subir por ahí. ¿Volvemos a los escenarios esos con todas las caritas, Maru? 200... Bueno, hay lugar para 200 personas. ¿Quiénes van a estar? ¿Kicillof va a estar arriba o va a estar abajo? ¿O no va a estar directamente en la plaza? Máximo Kirchner, que la Cámpora convocó, ¿va a estar en la plaza? ¿Va a estar arriba? ¿O no va a estar en ningún lado? Entiendo que en la plaza por lo menos sí, habrá que ver si sube o no sube al escenario. Y eso es de alguna manera la cara que le pone a la movilización. Una movilización que avisan, además en el sindicalismo va a tener representación en todo el país. O sea, en todo el país y fuera del país. Parece que va a haber movilizaciones a las embajadas y a los consulados. ¿Qué es lo que quiere decir el sindicalismo?
no es de cualquier manera ni a las trompadas. Lo que el DNU no tiene razón legal. La ley ómnibus avanza sobre el derecho de los trabajadores, no es por acá. Ahora se lo vamos a preguntar a los dos, ¿no? A Waldo. Waldo, ¿ustedes tienen operativo organizado ya? Buenas noches, primero. ¿Para el 24? Bueno, tenemos la manera en que hacemos los operativos desde que nos hicimos cargo del gobierno en cabeza del jefe de gobierno Jorge Macri. No nos hemos reunido, ha pedido la CGT una reunión, nos vamos a reunir el día lunes, alguien del ministerio los va a recibir y nos van a decir, deberían, cómo piensan hacer el acto, qué es lo que proponen hacer, dónde van a llevar a la gente, de dónde se van a reunir, lo que nosotros decimos. Si nos transmiten qué van a hacer, nos vamos a poner de acuerdo como lo hicimos el 20, como lo hicimos el 27. Pero dejando en claro que quienes somos la autoridad en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno de la ciudad, en este caso el Ministerio de Gobierno, en un centro de comando conjunto con el Gobierno Nacional, porque acá sí se afectan objetivos federales, es frente al Congreso. Sí. El Congreso es un objetivo federal. Ayer nos reunimos con la ministra Bullrich y vamos a escucharlos y si están dispuestos a hacer una movilización ordenada, como fueron las dos que tuvimos anteriormente, más allá de que en la segunda hubo algún suceso, algún incidente, nosotros estamos dispuestos a ordenar el derecho a peticionar y ordenar el derecho a circular de la demás gente. Del Congreso para afuera son ustedes, Policía de la Ciudad, del Congreso para adentro es Bullrich. Bueno, es relativo eso, porque ¿dónde empieza el ataque al Congreso? En el 2017, ¿dónde empieza la injerencia de uno y de otro? Además, tal cual usted lo dijo, esta es una marcha federal, porque vienen de la provincia de Buenos Aires, porque cruzan límites interjurisdiccionales como son el Puente Avellaneda, y ahí trabajamos en conjunto con las fuerzas federales, las estaciones de trenes, que también son territorio federal. Así que es cierto, del Congreso para adentro es la Policía Federal, pero si alguien se acerca al Congreso no es un límite tan exacto y trabajamos en conjunto. ¿La ciudad descuenta el día de los trabajadores que paren? No lo sé, la verdad que ustedes lo decían y no lo he hablado con el jefe de gobierno, yo estoy abocado a la organización, así que le debo la respuesta. Ya está Bruno Giacono con el informe especial sobre Estado usurpado, después de lo que pasó en La Matanza esta semana. Es uno de los temas, la situación de la tierra, pero antes quiero saludarlo a López Murphy. Buenas noches y gracias. Sé que viene directo del Congreso. Tuvieron una reunión con Martín Menem, Francos y Santiago Caputo, entiendo. ¿Hay acuerdo para que se apruebe la ley ómnibus con modificaciones? Un diálogo, yo diría, inteligente, razonado. Yo me tuve que ir para poder venir al programa, pero es una ley muy extensa, o sea, es compleja. Yo lo que reconozco es que la situación que tiene el país, la herencia recibida, es terrible y es indudable que hay que actuar en un amplio frente. Ahora, dicho esto, uno tiene que ver hacia dónde va, que eso también es bastante sencillo de ver. El país está sobreregulado, ha crecido el estatismo de una manera infinanciable y el país está cerrado. Eso está claro que hay que ir por ahí y también está claro que el país tiene que ordenar sus finanzas públicas y estabilizar su economía. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hacer eso es un programa muy amplio. ¿Cómo se lo canaliza? Si en una ley, o como yo creía hace 10 meses atrás, en 10 leyes o 20 leyes, bueno, un tema discutible. Cuando te junta todo se hace muy complejo de tratar, desde la reforma del Código Civil a la reforma electoral, a las leyes sociales. Pero el nudo de la ley ómnibus de alguna manera es el paquete fiscal y económico, que es lo que le otorga de alguna manera las herramientas al gobierno. Yo creo que si hubiera sido planteado de esa manera, hubiéramos ahorrado muchas horas de reflexión y nos hubiéramos concentrado en los temas críticos que obviamente todos tenemos opinión. Yo las tengo muy precisas. O sea, sobre cada punto yo tengo muy precisas mis opiniones. Algunas de ellas están por escrito, así que no tengo escape. Quiero preguntarle ahora por las jubilaciones, retenciones. Bueno, ahí vamos sobre los dos temas. Vamos primero a las jubilaciones.
Yo escribí, no es que en La Nación, en Ideas, el 3 de diciembre, una semana antes que asumiera el gobierno, que las jubilaciones deberían aumentarse mensualmente con la tasa de inflación. No es que lo digo ahora, está escrito. Sí. Esa es mi opinión. Yo creo que si uno sigue los fallos de la Corte y queremos evitar conflictos, mi idea es vayamos a una fórmula como la que propuso en una época el senador Pichetto. Usted se acuerda que era 70% costo de vida, sí, 30% aumento de salario. A mí me parece que eso es una fórmula que es congruente con la jurisprudencia de la Corte y congruente con un arreglo razonable. Es posible que por la frecuencia de los datos, a lo mejor en la emergencia haya que ajustar por costo de vida. Quiero saber ahora si hay acuerdo o no, pero me lo dicen un ratito porque ya está Bruno. No, yo le manifesté que era mi opinión. Por eso, ahora me cuenta cuál fue el resultado de la reunión. Bruno, estuviste trabajando sobre la situación de la tierra en la Argentina. Sabemos que el déficit habitacional es enorme, hay un montón de personas que no tienen dónde vivir. Bueno, y con la situación de los alquileres y la situación económica también es muy difícil. ¿Más de 500 hectáreas tomadas en la Argentina? Sí, así es, Maru. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, en la Argentina hasta el Estado Nacional es víctima de las tomas. Actualmente hay 200 juicios por desalojo para que el Estado Nacional pueda intentar recuperar diferentes propiedades que están ocupadas ilegalmente. Y no hablo, Maru, de tal vez la toma que uno puede creer, una toma de terreno grande, importante, como las que habitualmente vemos, sino hablo de edificios particulares, incluso galpones y hasta casas en la propia capital federal. No nos tenemos que ir al interior del país para encontrar estos casos. Quiero repasar con vos dos historias, pero antes déjame darte datos concretos de esta situación, que a ver, todo esto de alguna manera toma relevancia por la toma que ocurrió el domingo, mejor dicho, una toma ya existente, pero que el domingo se desató un verdadero escándalo con la muerte de 5 personas que estaban ocupando ilegalmente ese predio. Bueno, te decía, son 250 los juicios que lleva adelante el Estado Nacional para intentar recuperar propiedades en diferentes provincias de la Argentina y son 500 hectáreas en total las que representan estas 250 propiedades en 7 provincias de todo el territorio nacional. Yo te dije, Maru, te hablaba de números, pero yo quiero compartir con vos imágenes para poder ver de qué te estoy hablando. Porque te traje un caso que es, mira, ahí lo estás viendo, es impresionante. Eso es en Puente 13. ¿Esto es una toma? Esto es una toma, pero este es un predio del Estado Nacional. Esto pertenece al Estado Nacional. Eso es en Ciudad Evita, La Matanza. Es una historia muy particular porque una mujer que se llama María Isabel Carballo dice tener la posesión de todas esas tierras y comenzó a hacer sesiones de derecho a la comunidad boliviana. Incluso se realizaron sesiones de derecho a cambio de $10.000. El Estado Nacional demandó a esta mujer. Hay un juicio que por supuesto está vigente, se lleva adelante en la justicia penal de Morón. Se ordenó un desalojo años atrás, pero por 2 motivos no se puede llevar adelante. El primero, porque hay menores. En el lugar está repleto de familias, son alrededor de 300 familias las que viven allí. Es que ya es un barrio, vos lo ves, claro. Y es un barrio. Y además una particularidad, Maru, porque es un barrio del que todos dicen ser dueños. El Estado Nacional, esta mujer que te mencioné, Carballo, y por supuesto los integrantes de la comunidad boliviana que adquirieron esas tierras a esta mujer. Y que seguro que pagaron por esos terrenos y que creyeron que estaban comprando un... La justicia investiga en algunos casos especies de, digamos, documentación que esta mujer les dio que figuraba una compra por más de $10.000. Cada una de esas parcelas. Estamos hablando de un negocio que es realmente millonario. Bueno, como te decía, el Estado Nacional demandó a esta mujer y a un socio que se llama de apellido Pardo, pero hay otra cuestión por la cual este barrio en particular no se puede desalojar, porque vos sabés que en octubre de 2022 el Senado de la Nación convirtió en ley, la ley, lo voy a leer para no equivocarme, 27.453, que impide por 10 años los desalojos en barrios populares. Este lugar, que es realmente, ustedes lo están viendo, enorme, formó parte, a partir de 2021, del RENAVAP, del registro de barrios populares. Por lo tanto, hasta 2032, este lugar no se puede desalojar a pesar de que es propiedad del Estado Nacional. La justicia ya comprobó que el Estado Nacional presentó la titularidad de todas estas tierras, pero claramente este lugar ya se convirtió en un barrio del que todos dicen ser dueños. Pero este es un predio enorme, yo te hablaba de muchas familias, pero también déjame mostrarte un caso concreto, mucho más pequeño, en
En la ciudad de Buenos Aires, uno tranquilamente, ahí lo estás viendo, mira Maru, uno tranquilamente puede ir por la ciudad de Buenos Aires, esa es la calle Conesa, y creer que esa es una casa de una familia típica. No, esa es una casa que corresponde a Trenes Argentinos, al Estado Nacional, y está ocupada de manera ilegal. Hay un juicio en trámite, está desarrollándose, todavía no se emitió la orden de desalojo, pero el Estado Nacional reclama la titularidad de esa propiedad. Como este hay un montón. Vos hablabas de déficit habitacional, Maru. Sí. Bueno, a ver, los números son tremendos. Estamos hablando de un déficit habitacional en la Argentina que va de entre los 2,5 millones a los 3 millones de personas. Es decir, 3 millones de personas o que no tienen vivienda o que viven en una vivienda realmente muy precaria. Cifras absolutamente increíbles para un país tan rico, y digo que habla de las dificultades que tiene la Argentina para enfrentar estos problemas. Acabé de mostrar un caso en la ciudad de Buenos Aires, está el ministro de Seguridad, y esta semana se conoció, o él también, la denuncia del propietario de un edificio en La Boca, al que entre la policía y vecinos querían pedirle, creo que eran $50.000 para hacer un desalojo blue, digamos, como sin la orden judicial, poder sacar a la gente. ¿Cuál es el problema, digamos, desde lo político que no se logra resolver? No solo las tomas que ya están vigentes, sino que se generan nuevas tomas. Bueno, varias cosas. Primero, no es una injerencia nuestra la judicialización de las tierras, ¿no es cierto? Es un tema judicial. Respecto de la denuncia que usted hace mención, hoy fueron pasados a disponibilidad ambos policías. Así que dejar bien en claro la política nuestra en la ciudad de Buenos Aires. Así como dijimos, no se toca a un policía cuando hay un policía en condiciones de pasar a disponibilidad, porque hay una denuncia de estas características y la investigación así lo amerita, lo hacemos inmediatamente. Así que me parece importante resaltarlo. Es un tema judicial. Nosotros muchas veces nos vemos como fuerza pública como auxiliar de la justicia, hacer cesar el delito en esta problemática de esta maraña judicial, que vemos que esto es propiedad del Estado. El caso de la calle Conesa, que lo conozco bien, es propiedad de Trenes Argentinos, no es de la ciudad de Buenos Aires, y nos vemos atados de mano. Así que entiendo que la solución es integral. Nosotros, cuando la justicia nos ordena el desalojo, lo hacemos, pero sí, le puedo decir, y lo vemos en muchísimos desalojos, que hay una suerte de organización muchas veces abocadas a la venta, hay organización abocadas a la protección. Claro, lo tremendo es que eso pasa hace un montón, porque yo he hecho notas para PPT, Bruno ha hecho informes para TN.com, digamos, es algo que como que ya está instaurado. De repente voy, tomo la tierra, la gente ya sabe hasta el mecanismo de cómo tiene que hacer, de ir y ocupar el lugar para que... y después venden ese terreno a una persona que tiene una necesidad. Ya seguimos con ese tema, pero hay una información urgente. Hay información urgente y llega desde el Congreso de la Nación, Manu Jove. Así es, Maru, veníamos hablando de estas reuniones. Acaba de terminar formalmente en el despacho de Martín Menem las últimas reuniones de la jornada, por lo menos aquellas que buscaban traer definiciones respecto a la fecha. Veníamos hablando de negociaciones contrarreloj, lo del sábado, un sueño en algún momento del gobierno. La sesión del sábado, por supuesto, ya completamente descartado. Y el gobierno se pone, después de estas conversaciones, un nuevo cronograma, Maru. Una nueva semana con objetivos puntuales. ¿De qué hablan? De conseguir dictamen el día martes y que haya sesión para conseguir la media sanción de la ley ómnibus el jueves, el día después del paro. Un sándwich con el paro del miércoles, Maru. Martes dictamen, jueves sesión. Este es el objetivo del gobierno a esta hora, después de la jornada de negociaciones que acaba de terminar. López Murphy, ¿cree que están en condiciones de firmar un dictamen el martes que le permita a la Cámara de Diputados darle la media sanción a esta ley ómnibus? Que hay que ver qué es lo que quedó de todo lo que se envió el jueves posterior al paro, es 25 de enero. Acabamos seguramente de recibir la devolución de propuestas que se le entregaron al gobierno hace 72 horas, o sea... Yo
creo que vamos a tener algunos días para estudiar y para discutir dentro de los bloques cuál es nuestra posición y finalmente hay que ponerse a redactar. A mí me parece muy ajustado el cronograma. Me parece que la idea de resolver esto con fechas excesivamente exigentes puede llevar a no cumplir el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Poder obtener un dictamen que pueda ganar la votación sin, digamos, deslucir la propuesta gubernamental y al mismo tiempo sin ponernos a nosotros ante opciones inaceptables. Eso hay que trabajar. De política. Acaba de tuitear Facundo Manes del radicalismo, diputado de la Unión Cívica Radical. A ver si López Murphy de alguna manera lo acaba de decir, porque el tuit de Manes es ni a las patadas ni a los empujones. Es un poco el espíritu de lo que usted está diciendo. Fíjense, ahí también enviamos una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para solicitar la prórroga del periodo de sesiones extraordinarias. Si de verdad consideran trascendente para el país el tratamiento de este proyecto, se necesita seriedad, que es lo contrario a la improvisación y a la prepotencia. Entiendo que, bueno, y muestra el texto de la carta. Seamos prácticos, Maru, hay que prorrogar si usted falta el Senado, o sea, usted no tiene más remedio que prorrogar. Yo lo vengo diciendo hace un mes, así que... ¿Y por qué cree que el gobierno no lo hace? Oh, bueno, yo creo que todo esto ha sido llevado a veces en términos, digamos, muy desafiantes. Me parece que lo que yo vi hoy en la reunión fue una reunión muy de trabajo. O sea, donde se explicaban posiciones. ¿Pero hubo un cambio, López Murphy? Digo, ¿en algún momento hubo un cambio de parte del gobierno más intransigente? Al principio quizás es lo que parecía, lo que trascendía, y ahora que se presta más a la negociación? A ver, digo, usted cuando va a una negociación compleja como esta, que es juntar la mayoría en la Cámara Baja, puede usar argumentos. Hay un momento que vamos al embudo, que es quienes suscriben el dictamen y si ese dictamen tiene los votos para prevalecer. Es decir, hay que juntar los votos. Eso yo vengo hablando de eso. ¿Y quién tiene que juntar los votos? ¿El gobierno? Bueno, básicamente la responsabilidad del oficialismo es liderar ese proceso y, por supuesto, nosotros estamos muy interesados. Yo estoy muy interesado, para no comprometer a los demás, en que el gobierno salga adelante. Ha recibido una herencia terrible. Creo que no la he explicado bien. Yo creo que el problema es mucho más grave del que han dicho. La situación es extremadamente vulnerable. En esas condiciones es lógico que uno trate de buscar una solución feliz. Ahora, esa solución feliz no puede avanzar sobre, digamos, mis convicciones institucionales. O sea, yo no estoy dispuesto a delegar en el poder la facultad del Congreso por un tiempo... 2 años pide el proyecto. No, eso no va a pasar. Digamos, también entendamos la situación del Congreso. El Congreso está para actuar justamente como legislador y para retener sus facultades. Yo lo entiendo, pero es cierto también que el presidente ha ido muy duro contra el Congreso, de alguna manera que lo sintetiza como la casta, ¿no? Está representada en el Congreso, entre todos ustedes, los legisladores, la casta, y de alguna manera dice, bueno, si el dólar se dispara, si mi plan fracasa, si todo esto va para atrás, la responsabilidad es de ustedes porque no me aprueban el instrumento que yo necesito, que es esta ley. ¿Y por qué no agrega si no llueve o si hay sequía? Digo, a ver, nosotros, en mi caso, trato de ser lo más constructivo posible. Creo que esas expresiones fueron desafortunadas. No es plausible maltratar al Poder Legislativo. No es el camino y no lo vamos a juntar los votos de esa manera. ¿Usted cree que el presidente maltrató al Congreso? No, pero digo, si usted dice que lo descalifica, eso no es el trato... La institucionalidad necesita cierta solemnidad. Hay algunas cosas que había pedido la oposición muy concretas. Por ejemplo, que las jubilaciones se actualizaran hasta que haya una nueva fórmula por el índice de IPC mes a mes. ¿Se sabe qué respondió el Congreso sobre el gobierno sobre eso? No, Digamos, pero ¿tilde verde o cruz? No.
es claro ese planteo, más yo le expliqué a usted que yo lo había escrito antes que asumiera el gobierno. La posición de ustedes la conozco. Yo sabía exactamente qué iba a pasar. Conozco la posición de la oposición. Mi pregunta es, ¿el gobierno respondió a ese pedido de ustedes? Bueno, yo diría, esa es una solución frente a alternativas que hay. Pero digo, el gobierno... No, digamos, la reunión uno expone sus puntos de vista y los pone como... Pero pensaba criterios, escúcheme, con estas tasas de inflación, ¿usted qué cree que se puede hacer? No, yo no... Digo, estoy de acuerdo un problema con usted. De realismo. Lo que quiero tratar es como de ir hacia adelante y entender si la reunión... Porque, ¿qué me pasa? Por ahí pongo a la audiencia también en tema. Desde el lunes, Manu, corregime, venimos hablando de legisladores que van y les dicen al gobierno todas las cosas que quiere. Bueno, retenciones, aumento de retenciones en este nivel, no. Facultades por 2 años, no, por 1. Código civil, no, esto no pasa. Juicio por jurado, no, eso tiene que ir por aparte. Reforma política. Privatizaciones, tiene que ir ley por aparte, y ya te digo que Banco Nación e YPF. ARSAT, no pasa. La reforma política. Reforma política no va. Votar el DNU dentro de la ley ómnibus no va. Bueno, todo eso se supone, o la información que nosotros teníamos, es que se lo fueron diciendo al gobierno en estas reuniones de lunes, martes, miércoles. Y entendíamos que la reunión de hoy, que digo que fue con todos los bloques, digo, fue con Hacemos Coalición Federal, pero también fue con el radicalismo y también fue con el PRO, era la devolución. Usted dice que no fue así, o sea, todavía hay que esperar respuesta del gobierno. Yo me tuve que retirar antes porque me había comprometido hace mucho tiempo a venir acá y no quería plantar. Le agradecemos por eso. Yo cumplo mi palabra, es como una escritura. Está muy bien. Ahora, dicho esto, la reunión fue de trabajo, o sea, estuvimos punteando. Usted sabe que es un mamotreto así. No, por eso digo, me parece que lo del dictamen el martes lo veo difícil. Ahora, yo creo que cuando le tocaba el turno al gobierno iba a responder las infinidad de cuestiones que se plantearon. Cuando venga la respuesta, nosotros integramos un bloque, como le podría decir, de gente con experiencia y heterogéneo. Tenemos que tener una larga conversación. Y después vamos a tener, yo por ejemplo, en mi caso, yo tengo posiciones personales muy claras en determinados temas. Voy a defender eso y hoy lo expliqué. Por ejemplo, hay cosas que yo coincido con la propuesta del gobierno, en el tema del impuesto a los cigarrillos, de las nuevas formas de luchar contra el tabaquismo, todo eso yo lo avalé. Creo, por ejemplo, ahí tengo dictámenes médicos, no es que lo digo porque sí. También tengo dictámenes médicos en el tema de la receta electrónica. Yo creo que, ahí al revés del gobierno, que por las circunstancias, los dictámenes de la Academia Nacional de Medicina me llevan a decir que debería permitirse poner la marca comercial. Eso es lo que yo creo. Eso obviamente está en una posición muy distinta a la del gobierno. Y pongo todo sobre la mesa para que no haya dudas sobre lo que creo. Vamos a volver sobre las definiciones de esta negociación a contrarreloj. De alguna manera, me parece que el primer objetivo del gobierno, que era sanción antes del 24 de enero, es técnicamente imposible. Me voy a ir acá con Manu. Técnicamente imposible, ya no llegan. Habrá que ver si logran hacerlos en el periodo ordinario. Pero vos tenés los postres ahí, joven. Está interesada atado de cigarrillo, y la verdad que quiero saber... En estos personajes. Permiso. ¿Son personajes también? Ah, bueno. Claro. ¿Usted se acuerda? Voy a hacer un pequeño homenaje a Jorge Ernesto Lanata. ¿Se acuerda de los soldaditos de Lanata? ¿Cómo no? ¿Cómo olvidarlo? Memorable. Permiso, Wolf. ¿Usted se quiere meter en la interna de interrumpir? Serenito con los Marlboro? Habrán escuchado hablar, algunos más, otros menos, que hay un grupo muy referenciado en alguien del que ya venimos hablando, que es el Grupo Marlboro. ¿Quién lidera el Grupo Marlboro? El Grupo Marlboro, claro, la foto acompaña. El porqué, cigarrillo, en cada una de las fotos en las que la prensa lo suele encontrar ingresando, saliendo de lugares, Santiago Caputo. El asesor presidencial, ahora asesor presidencial, hasta hace poco no sabíamos cómo definirlo, pero se le ha dado en llamar mediáticamente incluso Grupo Marlboro al grupo de comunicación que lidera Caputo. El asesor, es el cerebro de la comunicación, que fue de la campaña de Javier Milei y de ahora del gobierno. Es un hombre muy importante, del círculo súper chiquitito del presidente. El presidente lo escucha, le hace caso. Realmente mesa chica, realmente una estratega. Milei lo ha llamado el arquitecto, algunos incluso hablan del ministro del pensamiento. Es además ideológicamente... ¿Ministro del pensamiento? Claro, sí. ¡Qué montón! Bueno, a ver, es la frase que se utiliza incluso en los círculos internos
de la Libertad Avanza porque dicen que ideológicamente representa las pretensiones, si se quiere, de Milei, que no Hoy es solamente estuvo en una las estrategia reuniones de negociación de la comunicación. ley. Y fue una de las personas con las que Javier Milei, desde Davos, antes de subirse al avión, hoy se comunicó para hacerle un pedido específico, por cierto, que no se estaría cumpliendo, que era lograr la sesión antes del paro. Pero es el pedido específico de Javier Milei. Mucho desde para. Davos. Le pidió un imposible al ministro claro. del Pensamiento. Me quedé con lo del ministro del Pensamiento, o sea, ya está. Lo cierto es que representa, como decimos, a este grupo que hace foco en la comunicación, que hace foco en la comunicación digital sobre todo. Hemos visto a Javier Milei compartiendo, por ejemplo, las métricas, la dictadura de las métricas, hablan algunos también, las métricas de su discurso en Davos, cuánta repercusión generó. Hoy estaba con eso, con esta suerte de título del presidente de no la ven, ¿no? Como diciendo, casi un eslogan del gobierno por momentos. No la ven como si están en otra. Pero claro, acá hay otro producto, en este caso un postrecito, siempre conocido, el Serenito, que es el apodo con el que empezó a llamarse a otra facción de la comunicación del gobierno. Está bravo, joven. Claro, no quiero hablar de... Porque cuando uno la interna rápidamente le bajan el tono, no, tiramos todos para el vos mismo decís que lado. hablas de facciones más suaves. No, bueno, pero otro grupo. Ahí Estamos está. hablando de un grupo Marlboro, Dale. el grupo Serenito. Serenito es ¿cómo se dice? Apócope. Sí. Ahí está, de un nombre, claro, que le va a sonar Serenellini. Claro. Pero claro, 4 sílabas quizás Ahí está. se hace complicado. la Para otra algunos, foto. el secretario de Comunicación que llegó, claro, hay una tensión lógica porque llegó en definitiva para reemplazar a una persona que respondía directamente a Caputo y que fue quien menos duró en esta gestión, Belén Stetler, la primera secretaria de Comunicación, respondía a Caputo, se fue sin generar nunca un buen vínculo ni con Milei ni con ¿Cómo Karina llega Milei. este buen hombre al equipo de...? Bueno, Serenellini lo definen como un amigo personal de Javier Milei, más allá de una amplia experiencia, por supuesto, como periodista, años como profesional de la comunicación, y llega justamente para, en algún sentido, ordenar la comunicación en cuanto a la comunicación más tradicional. Claro, identificar agendas, definir tareas, el contacto permanente de los periodistas con los referentes de prensa de cada área. Hay una comunicación, si se quiere, más tradicional contra una comunicación más vinculada a lo nuevo, a lo digital. Pero no es solo eso. Esta interna, si quiere llamarla así, algunos, por supuesto, evitan la palabra. ¿Pero por qué se pelean? A ver, Serenellini empezó, y esto se puede repasar en las agendas habitualmente, con una serie de reuniones que no solamente tiene que ver con la comunicación. Hoy, por ejemplo, estuvo con grupos de empresas pymes, estuvo esta semana con la sociedad rural, estuvo esta semana con Corinagro, estuvo con todo tipo de cámaras empresariales. Dicen, bueno, eso no son tareas de comunicación, dicen de este lado, hago los muñequitos. Dicen eso de este lado. Sí. ¿Pero por qué? Esas tareas no tienen que ver estrictamente con eso. Bueno, esta interna ya se desató, lo cierto es que veremos cómo sigue. Es un área en la que ya una funcionaria ¿El postrecito está no más. tiene toda la de perder? No sé. Veremos. Bueno, ahí está la historia de comunicación por si faltaba alguna interna en el gobierno de la Libertad Avanza. Hablemos de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Yo contaba recién, Wolf, el caso de esta toma en La Boca, pero es cierto que cuando la situación económica es complicada, cuando las cosas no van bien, se refleja también en la seguridad, que está siempre entre las demandas de la sociedad. Y cuando ves las encuestas, es economía, seguridad, economía va cambiando según el momento. Sí, por supuesto. Por eso el jefe de gobierno, Jorge Macri, nos ha encomendado a la cartera que yo tengo el privilegio hoy de que me haya delegado, que es el Ministerio de Seguridad, de plantear 3 ejes troncales. El primero es proteger a los porteños. El segundo es recuperar el espacio público que hay que recuperar, fortalecer el orden público. Y el tercero es proteger a la policía de la ciudad. Son los 3 ejes en los que nos basamos. Y entendemos, el porteño es muy exigente porque a lo largo de los 16 años que tenemos y ha quedado mostrado, la ciudad ha ido levantando la vara. Nosotros entendemos las exigencias, sabiendo que somos la capital de la República Argentina. Estos días vimos cosas que pasan alrededor de la capital federal. Sí. Tenemos diferencias ideológicas, tenemos diferencias de infraestructura y diferencias de inversión. Si usted ve lo que está pasando estos días con las tomas, con estos 5 muertos, con atalaya a los tiros, algo que cualquiera que en el folclore de ir a Mar del Plata paraba a comer alguna atalaya, parece otro país o algo impensado en la Argentina hace poco. Bueno, la chiquita que asesinaron hoy. Asesinaron a una chiquita hoy, hace un rato a un remisero de Uber también le pegaron un tiro en la cabeza. Bueno, esto repercute en la ciudad de Buenos Aires
porque nuestro límite con el conurbano es notorio. Nosotros tenemos la General Paz con el anillo digital, 750 cámaras en la Ciudad de Buenos Aires, donde detectamos aquellos autos que han sido robados o que están en infracción. Se han viralizado estos días muchas proyecciones de persecuciones que hacemos. Cuando cruzan la General Paz no lo hay más. Estos días hemos visto cosas, miren, en lo que va del mes, nuestras fuerzas de seguridad, nuestros oficiales de la policía de la ciudad han tenido 10 enfrentamientos armados. Los 10 en la provincia de Buenos Aires. Aquellos oficiales de la policía de la ciudad que viven en la provincia de Buenos Aires y cuando llegan a su casa con su auto, con su moto, las roban. ¿Qué le queda a alguno que no tiene ni instrucción y no tiene la posibilidad de defenderse y la obligación de hacerlo, que son los oficiales que están en servicio permanente? Esto repercute en la ciudad de Buenos Aires. Se ve un incremento de aquellos intención de los delitos vinculados a la cuestión social. Hoy en mis redes he subido, hemos desbaratado pequeñas bandas que roban bronces. Hemos también... Eso viene hace un montón. No, bueno, pero se incrementa ahora, porque piense usted que una sociedad que estaba acostumbrada a tener bronces sin que nadie los toque en cada una de las parcelas que componen la Ciudad de Buenos Aires, hoy son un robo fácil para cada uno de estas personas muchas veces que entran a la Ciudad de Buenos Aires y se retiran sin ningún control. Tenemos 391.400 parcelas en la Ciudad de Buenos Aires. Es imposible poner un policía frente a cada una de las parcelas y hoy en día la posibilidad de hacerse de un peso con un robo menor que ve afectada la seguridad de la ciudad es notoria. El jefe de gobierno salió también, también creo que lo hizo Patricia Bullrich, con otra vez, digamos, con el planteo de qué hacer con los extranjeros que delinquen, aquellos que tienen que no tienen residencia permanente todavía en la Argentina o que están, ¿cuál es la solución? Si tiene que ser extraditados, ¿cómo tiene que ser el tratamiento para aquel extranjero que delinque? ¿Eso se debe a que hubo un incremento? ¿Ustedes han advertido que hay más casos de delitos en los que participan extranjeros o por qué? Primero dejar bien en claro que nosotros estamos en contra de los que delinquen, extranjeros que delinquen. Nuestra Constitución es muy clara, es libertaria, es alberdiana. En el preámbulo habla de darle la bienvenida a todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino y entiendo que la enorme mayoría de los argentinos, una gran parte, muchos de los que nos están viendo, en algún momento algunos de nuestros antepasados vinieron, pero vinieron a trabajar, vinieron a estudiar, vinieron a portarse bien como corresponde. Y los números hablan por sí solos. Nosotros el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires tuvimos 89 homicidios dolosos. 37 o 38, no recuerdo exacto el número, fueron cometidos por extranjeros. En los últimos días en lo que va del mes, hemos detenido a más de 10 extranjeros cometiendo robos. Pero no son solamente extranjeros, muchas veces son pequeñas banditas, todos de la misma nacionalidad. Y esto se da porque la legislación es permisiva. Cualquiera que nos está viendo ahora en el exterior o cualquiera que ha viajado sabe que cuando uno llega a un país y comete un delito, es un agravante esto. Y nuestro país le da la posibilidad al que viene acá de sacar la ciudadanía. Bueno, si no sacan la ciudadanía, no tienen los mismos derechos y obligaciones que tiene un ciudadano argentino. Tenemos una Constitución, tenemos una legislación que le permite a aquel que llega a nuestro país tener primero una residencia temporaria y después una permanente. Y después, si cumplió con las obligaciones, si no tiene antecedentes penales... ¿Pero ustedes quieren impulsar un cambio en la ley o que se cumpla la ley vigente? No, nosotros queremos que se restituya el decreto, creo que es el 70 del 2017, donde aquellos extranjeros que cometen delitos haya un proceso por el cual se los puede extraditar muchísimo más rápido que el que hay ahora. Pero que además, con un gobierno que cuide las fronteras, esto se cumpla para una mejora en seguridad para los que habitan el suelo argentino, en el caso nuestro la Ciudad de Buenos Aires. Porque también lo que pasaba cuando hay un gobierno que tiene esta permisividad que sí tuvo el gobierno anterior, es que muchas veces aquellos extranjeros que se los extraditaba, en los países a los que se los extraditaba, no se los cuidaba y volvían a entrar de manera irregular. O sea, les convenía a ellos que los extraditen para no cumplir la pena acá. Pero nosotros lo que queremos,
es restituir ese decreto, ha sido muy claro el jefe de gobierno, para cuidar a los porteños. Hoy nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un incremento de delitos cometidos por extranjeros que delinquen. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires tiene bronces, porque tiene más gente con teléfonos celulares caros. Digo, todos estos delitos hacen, o esta permisividad y esta situación social hacen que sea la ciudad de Buenos Aires el eje en torno del cual gira la delincuencia en general, que viene del conurbano y muchísimas veces por extranjeros, tal cual lo dicen los números. Wolf, le cambio de tema un segundito. Estamos ante un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman. Habló una de sus hijas sobre el magnicidio a su padre. ¿Usted cree que alguna vez la justicia argentina va a poder dar respuestas respecto de los responsables? Digo porque la justicia definió que fue un asesinato, pero nunca avanzó la causa judicial para explicar, digo, si concluyeron que fue un asesinato, ¿quién lo mató? Sí, no digo que sea su conclusión, pero usted con esa frase me dispara un argumento que muchas veces aquellos que no creen que fue un asesinato y pueden creer lo que quieran. Vivimos en una república y hay 3 fallos para mí que son trascendentes. El fallo en primera instancia y el fallo de Cámara que dicen que fue asesinato, y hay un fallo enormemente trascendente que es el de la Corte Suprema de Justicia que dice que fue un magnicidio, porque dice que incluso antes de que existiesen esos 2 fallos, dice que la muerte del fiscal Nisman se debió a lo que él estaba investigando, y con fallo unánime de la Corte Suprema. Pero muchos dicen, bueno, no se sabe quién lo mató. Bueno, porque eso también es una respuesta a su familia, digo, ¿no? Digo, porque, no sé, ¿alcanza para la familia que hayan dicho que fue un asesinato? Digo, ¿no necesita otra respuesta por parte de la justicia? Supongo que para la familia no. Yo me he criado cívicamente en el seno de la comunidad judía argentina y hay 3 fallos o 3 casos que son exactamente iguales. 1992 explotó la Embajada de Israel, no se sabe quién lo hizo. 1994 explotó la AMIA, no se sabe quién lo hizo. Jurídicamente, sabemos, yo estoy convencido que fueron los iraníes y además hasta se han hecho cargo. Y el asesinato del fiscal Nisman. Y los 3 tienen el mismo patrón. El mismo patrón. Se comete un atentado, en los primeros 2 casos masivos, en el tercero, en el de Nisman, un asesinato. Interviene las fuerzas federales como auxiliares de la justicia instruyendo sobre la escena del crimen, lo hacen mal y de esta manera se abre una caja de Pandora y un tango para que cada uno escriba su historia. Los que dicen que fue un asesinato, fue un asesinato. Los que dicen que fue un atentado, fue un atentado. Los que dicen que fue un suicidio pueden decirlo, porque cuando uno instruye sobre la escena del crimen de manera, como dice Levina, suele decir, una manada de búfalos que parece que lo hacen sin querer y lo hacen a propósito, se hace para eso. Por eso yo siempre digo que más allá de lo que arroje la justicia, el responsable político del no esclarecimiento de estos 3 casos es el gobierno de turno. En los primeros 2 casos, 92 y 94, el gobierno de Menem, y en el caso del asesinato del fiscal Nisman, del cual lo dice la justicia, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Porque tenía la responsabilidad, a través de los auxiliares de la justicia, que eran las fuerzas federales que dependían del Poder Ejecutivo, de preservar la escena del crimen. Y no lo hicieron a propósito. Le hago una última, tenemos que ir a la pausa, pero hubo mucha conversación, me acuerdo de esto por su experiencia en la DAIA y con la comunidad judía y demás, en lo que es la dirigencia, a partir de la designación, que todavía no es oficial, pero sí, de Sánchez en la Secretaría de Culto, ha generado discusión. ¿Cuál es su mirada sobre, entiendo que además fueron compañeros de banca, ¿no? Diputados. Sí. Sobre la elección de Sánchez para un lugar como la Secretaría de Culto? Varias cosas. Primero, yo no soy hoy dirigente de la comunidad. Soy un argentino más que pasé por un cargo en su momento electivo que tuvo una finalización y no es función mía expedirme institucionalmente al respecto. Segundo, yo tengo una buena relación personal con Sánchez y como soy un hombre comprometido puedo disociar mi relación personal de sus expresiones. No concuerdo con un montón de sus expresiones y esta es una opinión a título personal. ¿Pero cree que hubiera sido mejor otra persona para ocupar ese cargo? Y yo no le puedo decir al Poder Ejecutivo lo que tienen que hacer. Ahora sí le tengo que decir que respecto a las expresiones que virtió, él se disculpó, después institucionalmente uno puede aceptarlas o no, pero también debo decirlo que no acuerdo con sus expresiones. Tenemos que hacer una pausa muy cortita. Está Ricardo López Murphy con nosotros. Muchísima más información sobre
cómo hay que prepararse para el paro del 24 y qué va a pasar con la ley ómnibus en el Congreso. Ya venimos. Se voló el tiempo técnicamente. ¿Por sí o por no, López Murphy? Se ríe López Yo Murphy. nunca contesto en el por sí o por no. Pero le tengo fe en este porque tiene que ver además con la ley y parte de las cosas que se están negociando ahora. ¿Subir retenciones, sí o no? Yo creo que es un mal impuesto en general y no me parece que sea el camino que tenemos que transitar hacia el futuro. ¿Delegar facultades al presidente, sí o no? Yo creo que el Congreso de la Nación no puede resignar su función. O sea, puede haber un periodo breve dada una gravísima emergencia. ¿Estamos en una gravísima emergencia? Estamos en una gravísima emergencia. El equilibrio tiene que ser que el Congreso retenga sus funciones. Eso, yo creo en eso, creo en la división de poderes. Además, creo también que lo que hagamos es importante para el futuro. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en respetar la institucionalidad. ¿Volver al impuesto a las ganancias, sí o no? También escribí sobre eso. Yo escribí el 3 de diciembre que había que volver al impuesto a las ganancias. Eso no es la posición del bloque, pero es mi posición escrita mucho tiempo. ¿Forma parte de las negociaciones estas que están teniendo ahora? No, yo no vi esa discusión hoy. Sí le puedo decir una cosa. En el debate en el Congreso a mí me tocó la defensa de no hacer la reducción populista que se hizo, irresponsable, alocada, que ahora todo el mundo se da cuenta que era un disparate electoral. Le hago la última muy cortita que tenemos que irnos a la pausa. ¿Habrá una nueva devaluación antes de marzo según su mirada y conocimiento de los números de la economía real? Yo creo que estamos en una situación de gran fragilidad, eso usted lo ve en dos indicadores. El riesgo país sigue siendo muy, muy alto y el mercado cambiario, la brecha se ha ampliado. En general, ¿por qué pasa eso? Porque la emisión monetaria va muy alta. Ahora, ¿por qué la emisión monetaria va alta? Bueno, porque usted ha estado comprando dólares, pero no con recursos genuinos, sino... Entonces, ¿devaluación antes de marzo, sí o no? Digo, los pronósticos económicos los hacía yo antes cuando vivía de la profesión. Salió bien, le agradezco mucho. Muchas gracias, López Murphy. Última pausa, quédate ahí que ya venimos. Se terminó, ¿verdad? Consecuencia 11 de la noche. Gracias, Ricardo López Murphy. Muchas gracias a Waldo Wolf, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos acá el jueves que viene a las 10 de la noche.